Está con nosotros Juan Ariel Jiménez, viceministro de la Presidencia. Y quizás cuando uno lo ve así tan jovencito, con cara de babyface, hay que preguntarle a Juan Ariel, ¿qué es lo que hace un viceministro de la Presidencia? Buenos días, Altagracia, encantado de estar aquí compartiendo con ustedes temprano en la mañana. ¿Qué hace un viceministro de la Presidencia? Sí, porque como que yo soy periodista, yo tengo que sentarme a escribir y hacer noticias, pero ¿qué hace un viceministro? Bueno, un viceministro hace, según la ley, todo lo que le ordene. No, ¿qué es lo que hace un viceministro? ¿Qué es lo que hace en verdad? De verdad, porque esa es la noticia. Todo lo que le manda el ministro. En mi caso particular, mucho. ¿Y a qué te mandó el ministro en estos días? En estos días a acompañarle en el diálogo con los gremios de salud. Nosotros estamos intentando iniciar con ellos un proceso de transformación del sistema para darle una mejor atención a la ciudadanía. Bueno, el peor sistema de salud de la región después del de Haití es el de República Dominicana, con una extrema precariedad y con una gran inequidad en la asignación presupuestaria a los hospitales, la situación del personal de salud, muy poca atención a la provisión de insumos médicos. ¿Cómo interviene el gobierno, esta negociación con tantos frentes abiertos, la mayoría de ellos en contra de la administración del presidente Medina? Precisamente como los retos en el sector salud son tantos, es una deuda histórica acumulada que no es fácil corregir, necesitamos el esfuerzo y el apoyo de todos. Y es por eso que hemos acudido al diálogo con los gremios de salud en aras de que todos juntos intentemos, a pesar de la limitación de recursos que en un país como la República Dominicana ocurre en todos los sectores, poder lograr el mejor servicio para la población con las condiciones fiscales que tenemos. ¿Cuándo empezó el diálogo? El diálogo empezó hace 3 meses. ¿Qué es lo que ha pasado en esos 3 meses? Muchas cosas. Primero acordamos discutir 8 puntos, de los cuales ya tenemos un consenso en los primeros 2. Con el tema de pensiones, que los escuchaba a ustedes comentar, justamente se acordó un primer grupo de personas con más de 60 años de edad. Sí, me decía el otro día Pedro Luis que en ese paquete iban alrededor de 8.000. Como 8.500 500 personas que tienen más de 60 años y que tienen más de 30 años en el sistema de salud. Más de 20 años en el sistema y se estarían pensionando con 100% de sus ingresos, que incluye sueldo e incentivos, además con el seguro familiar de salud. ¿Y cuáles son los puntos que están en la negociación, que son 6, que son los que no se han consensuado? Bueno, tenemos un consenso también en la red única. Definitivamente nosotros como sistema tenemos que instaurar toda una red. Bueno, la red única fue aprobada hace 15 años. Le sacamos cédula el año que viene a la disposición de unificar la red sin poder hacerlo. Y eso es lo que buscamos, que sean ellos que nos acompañen en implementar cosas que ya están previstas en la ley. Pero es en el tema de la política salarial, donde como es normal, nos ha tomado un poquito más de tiempo. Hay que llegar a un proceso de entendimiento de que no podemos lograr mejores cosas haciendo lo mismo. Y es por eso que en el gobierno hemos propuesto una política salarial que coadyuve a la implementación del modelo que andamos buscando, un modelo por niveles, donde la puerta de entrada es la atención primaria y las emergencias. Pero la atención primaria no se ha podido aplicar tampoco en 16 años de aprobada la Ley de Seguridad Social. Y de esos 16, 16, fue en el 2001, han habido, ¿cuántos de gobierno del PLD ahí? ¿12? Bueno, precisamente este es el gobierno de hacer lo que nunca se ha hecho y eso. No, ese se está acabando el mes que viene. Bueno, pero para eso es que necesitamos que los gremios nos apoyen para implementarlo juntos. Muchas veces como gobierno, uno solo en la sociedad se le dificultan más las cosas y el arte de gobernar es lograr el consenso de la mayoría, es hacer un mejor país desde todas las parcelas y eso queremos hacer con los gremios y para eso hemos diseñado una política salarial que mejore sus ingresos, pero al tiempo que dé incentivos al cumplimiento de actividades que nos permitan a nosotros dar un mejor servicio a la ciudadanía. En el caso de la inversión, más allá, porque mire, como ciudadana que va a un hospital, una de las cosas que uno le preocupa es la precariedad con la que se desenvuelve en todos los hospitales. Yo estuve haciendo un reportaje hace 4 o 5 meses
Y aún en hospitales como el Marcelino Vélez Santana uno ve un suero colgando de un pasillo, una persona esperando. Ahí me decía una persona en el Marcelino Vélez, yo la entrevisté martes, que ella había llegado el viernes con una pierna fracturada y que estaba buscando el dinero para lo que tenía, para la intervención que había que hacerla. Se plantea el gobierno un aumento de la inversión en salud, más allá de mejorarle el salario a los médicos, porque mira, le mejoran el salario a los médicos, le duplican el salario a los médicos, se aumentan las horas de servicio, y si no se invierte en lo que es la provisión a los hospitales, no estamos en nada, señor Ariel. Precisamente por eso es que en el diálogo le hemos dicho, señores, no podemos dar todo en salario. El sistema requiere de una serie de inversiones, de aumento en la cantidad de medicina y de instrumentos que tienen los hospitales, y no podemos agotar un presupuesto solamente en el tema salarial. Precisamente por eso. Puede triplicarse el salario. ¿Y si no tienen los equipos con que trabajar? ¿Y si no tienen las medicinas para proveer a los pacientes? ¿Qué garantía tiene el médico que de lo que no se ha hecho en 12 años de gobierno del PLD con el nuevo sistema de salud se haría ahora? ¿Por qué pensar que ahora van a cumplir? Porque lo estamos haciendo juntos. Por eso es que estamos dialogando con ellos, para que en lugar de ellos tener un rol pasivo, de ver qué hace el gobierno, de si me cumple, si me incumple, acordar las cosas y trabajar juntos. Pero el diálogo está fuñido con el vocero de la presidencia, acabando con los médicos y diciendo horrores. Incluso a mí me chocó, porque uno se gana la vida viendo lo que pasa, que el gobierno había tenido una actitud muy decente hacia el diálogo hasta que pasaran las elecciones, y después que pasaron las elecciones eso es funda y funda. Yo diría más que después que pasaron las elecciones, después que el Colegio Médico hizo una rueda de prensa, dio a conocer un documento donde nosotros entendemos que de 11 puntos, en 6 de ellos nos sorprende que no había sido lo dialogado. Entonces es por eso que nosotros salimos. ¿Usted está diciendo que el Colegio Médico falseó la información de lo que había ocurrido? Yo diría que tenemos una lectura distinta de lo que ya se había acordado, se había escrito y discutido en un proceso donde hay un mediador, donde hay 3 testigos, donde hay otros gremios. Entonces, por eso es que hemos salido a la prensa a explicarle a la ciudadanía qué se ha preacordado y qué está proponiendo el gobierno en tema de política salarial, que no es poco. Estamos hablando de aumentos que sobrepasan el 50%. Obviamente, no todo a salario base. No es un tema ni siquiera de dinero y de denme más, denme menos, no. Es un tema de cómo darlo. Todo a salario base, donde un médico que no va, que no cumple, gana lo mismo que un médico que cumple religiosamente su horario, que sigue los protocolos, que se recertifica. Pero eso es una obligación del supervisor del médico. O sea, normalmente, bueno, a la policía se le han perdido 2,000 policías y no hay manera de que un supervisor de la policía sepa dónde está. Así que no es nada que se pierda un médico en un hospital. Pero en la mayoría de los lugares donde uno trabaja, si uno no va, no le pagan. Claro, es responsabilidad de todos. De hecho, la misma No, de ley, todo no. Esa no es de todo. Esa es del que supervisa al médico y del que supervisa a la enfermera. Y del Colegio Médico Dominicano también está establecido en su ley, en el artículo 3. El Colegio Médico tiene que velar por los aspectos éticos del ejercicio, por el cumplimiento de su trabajo, de cualquiera que trabaje en el mundo. Vela un supervisor. Claro, es interesante que la misma ley de colegiación médica, promulgada en el 2003, dice que el colegio médico tiene como una de sus atribuciones velar por esas cosas. Y yo diría, el cumplimiento del horario es cumplimiento ético. Porque a la hora que una persona va a un hospital y no encuentra un personal de salud que pueda atenderle, que hay que darle cita para 3 meses, yo creo que eso es un incumplimiento ético. No digo que lo hacen todos los médicos, pero es responsabilidad de todos, sobre todo del supervisor, el jefe de servicio, luego del colegio médico de no hacer protestas cuando se le impone una sanción disciplinaria, pero también del colegio médico de promover en su membresía el cumplimiento del horario. Pero para eso es que hemos diseñado esta política salarial, donde se premia esos aspectos, donde adicional a un aumento, en el caso de los médicos, de un 20% se propuso inicialmente al salario base, se le está dando un 10% de incentivo a la recertificación para incentivar a los médicos a que actualicen sus conocimientos.
En un campo de la medicina, donde las cosas cambian tan rápido. Bueno, es que con lo que cuesta, necesario. yo regalé un libro de medicina el año pasado y yo no creo que ningún médico que gane 30,000 pesos compre un libro. ¿Los médicos ganan un poquito más que 30,000 pesos? No, si usted quiere, yo voy a la nómina del Ministerio de Salud. No tenemos tiempo, pero yo busqué lo que gana José Joaquín, porque me pareció una persona de referencia, y son 42,000 pesos y él es neurocirujano. Su salario base. Entonces, José Joaquín es un caso muy interesante. Por No, cierto, pero no testigo del podemos proceso. hablar porque se nos acabó el tiempo, pero podemos hablar de José Joaquín con José Joaquín. ¿Qué edad tú tenías en 1996? En el 1996, 11 años. Ah, muchas gracias. Usted ve, una persona que tenía 11 años cuando el PLD llegó al poder puede ahora ser viceministro. Vamos bien, vamos a ir a la pausa porque tenemos otra entrevista.